Y el domingo estaremos conmemorando los 200 años del nacimiento de Perucho Figueredo, que así lo conoce el pueblo de Cuba, a Pedro Felipe Figueredo, pero no siempre esa fue la fecha del nacimiento de Perucho Figueredo. Vamos a hablar porque hoy hizo una presentación interesantísima que me gustaría no que repitiera textualmente porque es imposible, pero Ludín podría explicar un poquito por qué el domingo 18 de febrero estamos conmemorando los 200 años de Perucho Figueredo y por qué no siempre fue así. Buenas noches para ti, Alina, y para todas las personas que nos escuchan en Cuba. Es un tema que es muy común en Bayamo, porque todos los archivos de la ciudad desaparecieron con la quema del 12 de enero de 1869. Entonces, muchas veces usted va a buscar información de cualquier tipo anterior a esa fecha y no aparece. Y esto ocurrió con Perucho Figueredo. Tradicionalmente se asumió como fecha el 29 de junio de 1919. Una fecha que dio Fernando Figueredo Socarrá en el año 1929 en un discurso que pronuncia ante los miembros de la Academia de la Historia de Cuba. Este es su sobrino, el mismo que trabajaba con Martí en Patria. Exactamente, que después publican en el periódico Patria la partitura del himno de Bayamo. Bueno, él decide, no se sabe de dónde sacó la información, decir que fue el 29 de junio. Y esta fecha se fue divulgando y se fue asumiendo, y durante muchos años fue la fecha en que los bayameses celebrábamos el aniversario del natalicio de Perucho Figueredo. Aparecieron otras fechas también. Otros autores cubanos dieron otras fechas y su familia, o sea, los descendientes de Perucho Figueredo, también dan su fecha. Todo esto era sin demostrar un documento. Entonces llegamos a la conclusión de la existencia de más de 4 fechas de natalicio de Perucho Figueredo. Pero teníamos la limitante que te comentaba con anterioridad. ¿Cómo comprobar la fecha de natalicio de Perucho Figueredo? Si todo se quemó. Si todo se quemó. Pero esto también sucede con otros patriotas. Por ejemplo, Francisco Maceo Osorio, tenemos 3 fechas de natalicio, que es uno de los fundadores del Comité Revolucionario de Bayamo también. O sea, no solamente era Perucho Figueredo. Y bueno, yo me puse a buscar, a ver dónde podía aparecer, y finalmente dije, bueno, quizás pueda estar en su expediente universitario. Todos estos bayameses que inician la conspiración, y también es una característica del proceso revolucionario cubano, es que todos eran universitarios, todos eran abogados prácticamente. Eso nos diferencia de lo que ocurrió en América Latina. Y todos habían estudiado en un primer momento en la Universidad de La Habana. Yo había trabajado los documentos de la Universidad de La Habana, del Archivo Central de la Universidad de La Habana, cuando escribí un folleto sobre Elpidio Estrada, un registrador de la propiedad bayamesa. Y me puse en contacto con los compañeros de la Universidad de La Habana. Ellos realmente fueron muy solícitos. Realmente siempre quedaré en deuda con ellos por todas las atenciones que me prestaron. Y simplemente me dijeron, bueno, vamos a hacer la búsqueda. Y estaba el expediente de Perucho Figueredo. Bueno, pero podía ser que el expediente estuviera, pero no tuviera la partida de bautismo. Y ciertamente estaba la partida de bautismo. Fue una gran alegría. Y la partida de bautismo... ¿Es esto que estamos viendo, la partida de bautismo? Exactamente. Y la partida de bautismo demostraba que la fecha de natalicio de Perucho Figueredo no era la que habíamos estado conmemorando tradicionalmente. Y que quien tenía la razón era la familia, los descendientes de Perucho Figueredo. Entonces, la fecha... Vamos a decir, Ludín, porque perdón que lo interrumpa, pero que me parece muy importante, ¿por qué tenía que entregar para estudiar en la universidad la partida de bautismo? Bueno, porque la partida de bautismo era el carnet de identidad de la época. Y también la sangre que no estaba... Y entonces, para entrar a la universidad, usted tenía que confeccionar un expediente de limpieza de sangre, buenas costumbres, moralidad... Un nombre bastante largo el expediente. Limpieza de sangre era que no hubiera negros contacto con negros, mulatos, indios y exconversos. O sea, se establecía esa categoría. Es decir, que ninguno de nosotros podría haber estudiado en la universidad. Además, el expediente de limpieza de sangre de Perucho Figueredo de esa época costó 700 pesos, que en aquella época 700 pesos era una cifra elevadísima.
O sea, eran barreras que existían. Entonces, para demostrar su limpieza de sangre, usted tenía que exponer su partida de bautismo. Pero el expediente también contiene la partida de matrimonio de sus padres, porque se arma todo el árbol genealógico. Y bueno, yo creo que lo más importante es que pudimos encontrar, o sea, el documento que nos ratificaba la fecha del natalicio de Perucho Figueredo, que era el 18 de febrero de 1818. Ahora, esto traía aparejado algunas consecuencias, porque se mueve 1 año y 5 meses la fecha que existía. Ya entonces Perucho no era el segundo que había nacido de los 4 grandes bayameses que inician la conspiración, sino que es el primero. Entonces, en los últimos años se ha estado discutiendo mucho en la historia de Cuba y de incluso América, porque los franceses dicen, que la historiografía francesa, que a veces los nacimientos no es tan importante, porque eso es un hecho de la corta duración, que lo importante a veces es la larga duración. El nacimiento de Perucho Figueredo es un hecho de la corta duración, pero que tiene implicación en la larga duración. Y bueno, en varios momentos hemos insistido. Y tiene implicación en la historia. Y tiene implicación en la historia de Cuba. ¿Por qué? Porque simplemente en la reunión de San Miguel de Rompe, que es la reunión que ya se toma un acuerdo trascendental para la historia de la nación, en la reunión de San Miguel de Rompe, el 4 de agosto de 1868, Céspedes asume el liderazgo de la reunión, porque era el de mayor edad. ¿Quién establecía esa regla? ¿Por qué tenía que ser el de mayor edad? Eso quizás venía de la época antigua, de los consejos de ancianos. Habría que estudiar esos detalles. No era de la logia, ¿no? No era una norma. No, porque la logia era por los grados. Claro. Era por los grados, no podía ser. Entonces, Céspedes asume. Pero Céspedes, desde su cargo de presidente, porque siempre los presidentes tienen atribuciones, impulsa el acuerdo de que si alguno se veía en peligro de ser capturado, delatado y demás, podía alzarse, pero los demás lo debían secundar. Ese acuerdo no prosperó mucho, se quedó, pero quedó el acuerdo. Ahora bien, realmente los que estaban allí sabían que Céspedes no era el de mayor edad. O sea, estaba Aguilera, o sea, ellos sabían que Céspedes. Entonces yo lo he llamado el silencio cómplice. Todo el mundo quedó callado para que Céspedes lograra imponer su criterio de que había que alzarse. Y esa es la justificación que tiene Céspedes el 10 de octubre. Bueno, es que se habla del telegrama, que no vamos a entrar a discutir la existencia del telegrama. Se habla del telegrama. Entonces se dice, bueno, es que me quieren capturar, yo me voy a alzar. Claro. También esa es la fuerza moral que tiene Perucho para después decir a los bayameses, fundamentalmente a Maceo Osorio, que no querían apoyar el alzamiento, de decirle, no, pero hay que apoyar a Céspedes. Es un acuerdo. Porque fue un acuerdo, pero fue un acuerdo que tomamos nosotros. Se discutió, pero nosotros sabíamos que Céspedes no era la mayor edad. Entonces, es un elemento muy importante. Ahora, el expediente también contiene una frase del papá de Perucho que para mí es trascendente también. Él dice que he criado a mi hijo en el amor a la monarquía y al régimen español. El régimen español. Lo plantea textual. Y al final Perucho no es nada de lo que soñó su padre. Y en el tránsito de una generación en la sociedad bayamesa se vivió un cambio enorme. Se pasó de un pensamiento pro-español, estamos hablando de la oligarquía, se pasó de un pensamiento pro-español a un pensamiento independentista. Está todavía por estudiar ese fenómeno. Es un fenómeno bastante complejo, pero lo cierto es que no solamente fue Perucho, fue Céspedes, fue Aguilera. O sea, toda esta generación vivió el mismo proceso. Quizás Aguilera menos porque su padre muere, ya cuando su mamá también estaba viejita, pero los restantes no. Tienen que vivir esa complejidad familiar. Y yo creo que lo trascendente de todo esto es cómo Perucho Figueredo, de un hogar pro-español, salta al independentismo. No hay términos medios. Entonces, creo que el hallazgo de este documento nos ayuda a interpretar mejor la historia de Cuba. Creo que sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo, y no solo da el salto y se invierte los valores en que supuestamente lo formó la familia, sino que además, como diría Torres Cueva hoy en este artículo que publica el periódico Granma en su última página, la patria lo contempla orgullosa, también cuando uno canta el himno nacional, todavía a esta altura, 150 años después, no está convocándonos todos los días a la vida por la patria. Es decir, no se quedó solo en su generación, de ahí claro, la trascendencia. Pero qué interesante, es decir, se dio
la mayoría de edad a Céspedes en aquella reunión y habría que ver luego por qué. Por ahí está por averiguar si quizás en esa biografía que nos debemos los cubanos sobre Perucho Figueredo se pueda contar. Vamos ahora a ese momento.